Entonces, ¿qué sucede el domingo? El día domingo es el día de que el Señor entra como rey a Jerusalén. Nosotros le llamamos Domingo de Ramos por las palmas de Ramos, pero en realidad se llama la entrada mesiánica, porque es cuando el Mesías entra a Jerusalén. Entonces, ese día, nosotros en la iglesia hacemos la pasión del Señor. Pero en esto tengan mucho cuidado. Por hoy yo les dije que lo voy a hacer como un tipo de catequesis. Si ya lo saben, les va a servir como refrescar la memoria. Leemos la pasión del Señor, pero la pasión del Señor que se lee es basada en uno de los evangelios sinópticos. O sea, la pasión que leemos el Domingo de Ramos es del libro de San Mateo, de San Marcos y San Lucas. Nunca un Domingo de Ramos se va a leer la pasión del Evangelio de San Juan. Esa se lee únicamente y todos los años el Viernes Santo. Porque mucha gente se confunde. Bueno, ¿y acaso no celebramos, no escuchamos la celebración, la pasión del Señor el domingo? Cuando es día viernes, es totalmente diferente. Entonces, eso es algo que sí lo pueden mantener en su memoria. Entonces, el día domingo, el Señor entra. El Señor esa noche, la noche anterior, ya desde el día, como este día, por eso es el Viernes de Dolores, ya este día, de acuerdo a la cronología, el Señor ya ha llegado a Betania, porque es en este día cuando el Señor va entrando, ya va para Jerusalén, y es cuando ve a Zaqueo, que está en las plantas, ¿verdad? Más adelante, ahí mismo el Señor le sale al camino aquel ciego que se llamaba Bartimeo, que escucha la voz del Señor y pregunta ¿y quién es? Y comienza, hijo de David, sáname. Entonces, por último, el Señor lo sana, ¿no? Por la fe que él tiene. Entonces ya esa noche el Señor se va para Betania, que Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, y ahí en Betania es donde vivían sus amigos, Marta, María y Lázaro. Entonces Jesús ya viene el domingo de Ramos y le dice, búsqueme Zacarías 9:9, y le dice, y tal vez usted tiene Biblia, búsqueme Génesis 49, 9, 10. Entonces viene el Señor y le dice a ellos de que vayan a un lugar, y allí Génesis 49, 9, 10, por ahí vamos allá. Entonces le dice el Señor de que vaya a un pueblo, a un lugar, y que ahí va a encontrar un burrito, que lo desate y que se lo lleve. Ahora, ¿por qué un burrito? Porque el burrito era el animal de carga, era un animal humilde, mientras que el caballo era un animal de guerra, creaba violencia. Entonces el Señor entra con esa humildad y nos dice de que los niños, más que todo, y los pobres, gritaban, Hosana, Hosana, que viva el rey, el hijo de David. ¿Por qué? Porque cuando entraban los reyes a Jerusalén o a sus palacios, la gente salía y les cantaba esos cantos y les ponían ramas en los suelos porque venían victoriosos. Pero también el que conocía las escrituras, y por eso es bueno conocer las escrituras, al ver a Jesús montado en un burrito y que entró a Jerusalén, se acordaron de la profecía que hizo el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. El hermano lo está buscando. Pero antes de eso, ya desde el Génesis, cuando José, le mencionaba a José que tenía una túnica sin tela, José bendijo a sus 12 hijos y le da la bendición a Judá. ¿Cómo le dice? Que nadie le va a quitar el cetro ni... A ver. Génesis 49, 9. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta y se echa cual león o cual leona.
¿quién le hará al alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo a quien rinda homenaje a las naciones. Y El que ata la vid, su borriquillo, y a la cepa el pollino. hasta ahí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ya desde allí había una profecía de que nadie le iba a quitar el cetro ni el bastón a Judá, y recordemos que Jesús y David vienen de la tribu de Judá, hasta que venga aquel, ¿verdad? Y menciona el burrito. ¿Y qué dice la profecía de 9:9? Sí. Viene tu rey montado en un burro. Salta llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando los judíos ven que el Señor entra, ven a Jesús montado en ese burro, se acuerdan de la profecía. Ahí cuando usa la palabra hija de Sión, Sión significa Jerusalén. Alégrense, hijos de Jerusalén, porque están viendo entrar a su rey. Entonces el Señor entra, termina su actividad ese domingo de Ramos y se regresa para Betania y pasa la noche con sus amigos. Entonces, el día lunes, el Señor viene nuevamente de Betania, porque solo eran 3 kilómetros, supuestamente los caminaba como en 15, 20 minutos, estaban acostumbrados a caminar. Entonces, viene de Betania y nos dice la Biblia de que el Señor sintió hambre y vio una planta de higuera y la buscó y no le halló frutos. Jesús la maldijo, esa higuera. Según el libro de San Mateo, nos dice de que la higuera se secó inmediatamente. Según el Evangelio de San Marcos, no se secó inmediatamente. Entonces, esa higuera no tiene fruto, el Señor la maldice. Ese mismo día lunes, el Señor, se dan 3 actividades, maldice la higuera, luego el Señor va a Jerusalén y es el día de que Él limpia el templo, saca a los mercaderes, ¿verdad? Y esa misma noche, el Señor se regresa a Betania y esa noche es cuando lo invitan a una cena. Y estando en esa cena, dice que Marta servía, Lázaro, que había resucitado, estaba sentado en la mesa y viene María, porque muchas veces la gente dice fue María Magdalena la que limpió, la que le lavó los pies con el perfume al Señor. Pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si quieren me lo buscan en San Juan capítulo 12, nos dice de que fue María la hermana de Lázaro. Y María Magdalena era de Magdala, no era de Betania. Entonces, ese día al Señor le ungen y es cuando Judas dice, bueno, ese perfume se hubiera podido vender en 300 monedas de plata, ¿verdad? Para darle a los pobres. Y dice la Biblia que él decía eso pues porque era un ladrón. ¿Lo encontró? Sí. A ver, veámoslo. Desde 12 del 1 en adelante. Vamos a ver hasta cuál María es la que le lava los pies al Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí lo invitaron a una cena, mientras Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María trajo como medio litro de un aceite perfumado de nardo muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo, este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Hasta ahí, Loma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El punto de que me ayudara era para ver que María es la que le lava los pies al Señor. Y claramente nos dice que es María, la hermana de Marta y Lázaro, no María Magdalena. Bueno, entonces sucede el lunes, el Señor se queda, come bien, ha de haber tomado vino porque tomaba mucho vino, bueno, pues tuvo su party, ¿no? Luego, el día martes,
el Señor vuelve a regresar a Betania. Y ahí es donde nos dice San Marcos que cuando ellos venían, encontraron de que esa higuera estaba seca. ¿Verdad? El mensaje teológico que nos da es que ese mensaje era para los judíos. Ellos eran esa higuera floreciente con hojas verdes, pero no dieron frutos. Entonces por eso se secaron. Entonces se seca. Jesús va al templo y comienza a predicar, y es cuando los fariseos y los maestros de la ley empiezan a decirle a Jesús, bueno, ¿y con qué autoridad haces esto? Ustedes se acuerdan del texto bíblico, cuando Jesús le dice, pero el bautismo de Juan el Bautista, ¿era de los hombres o era de Dios? Y él dice, si decimos que era de los hombres, esto lo tenían como profeta. Si decimos que era de Dios, ¿verdad? Y comienzan a hacer sus conjeturas, y por último le dicen, no lo sabemos. Entonces Jesús les dice, ni yo les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas, refiriéndose a con qué autoridad es que él había sacado a esos mercaderes el día anterior. Además de eso, para poder predicar en el templo, tenían que tener un permiso del Sanedrín. Y Jesús, claro, no lo tenía si estaba en la casa de su padre. Entonces, sucede esa actividad de que ven la higuera que está seca, saca a los mercaderes, y también ese día martes, si ustedes vienen a las misas, por eso les estoy explicando esto, porque cuando vengan, cómo vivir la Semana Santa y qué es vivir algo, es sentirlo, gozarlo, prepararnos para ello. Ustedes vienen a la misa el martes, van a encontrar ese texto bíblico que nos habla, que es cuando Jesús anuncia de que va a ser traicionado. Él lo hace el día martes. Día miércoles, el mismo martes, el Señor se regresa para Betania. Miércoles no hay ninguna actividad que la Biblia nos diga de Jesucristo. Se cree que se quedó reposando en Betania, pero sí ese miércoles santo también se conoce como el miércoles de la traición, porque es cuando se cree que Judas Iscariote negoció con el Sanedrín vender al Señor por 30 monedas de plata. Y para que ya se lo he explicado anteriormente, que 30 monedas de plata era con lo que compraban a un esclavo. O sea que a Jesucristo lo vendieron por el precio de un esclavo. Era dinero porque con una moneda, con un denario, usted podía comprar una cabra, una vaca o un ternero. Entonces 30 monedas, usted compraba 30 animales, ya podía hacer su granja, ¿no? Entonces para ellos era bastante dinero. Bueno, luego viene el día jueves. Nos quedamos al miércoles. El miércoles no pasó nada, el Señor se queda. El jueves el Señor regresa. Cuando va camino a Jerusalén, les dice de que vayan a un pueblo y que ellos van a ver a un hombre que lleva un cántaro, que lo sigan y que le pregunten al dueño a dónde está el cuarto donde el Señor va a celebrar su cena, su Pascua. ¿Qué es lo que nosotros hacemos el Jueves Santo? Por la mañana se celebra la misa que se llama la misa crismal, que es la misa que celebra el obispo con los sacerdotes, que ellos renuevan, ¿verdad?, sus promesas sacerdotales. Y también en esa misa es cuando se hace la bendición de los óleos que se van a usar durante todo este año. Entonces están los óleos crismales, que es el aceite que usan los sacerdotes para bautismos, para confirmaciones y también para las órdenes sacerdotales. El segundo aceite que bendice el obispo y que se lo da a los sacerdotes que se lo lleven a su parroquia es el aceite de los catecúmenos. Es el aceite que se usa especialmente para todas aquellas personas que van a ser bautizadas el sábado santo en la vigilia pascual. Aquí vamos a tener, parece que 5 catecúmenos acá y uno en Surrey. Y también ese día ellos van a hacer la primera comunión, así de que le pido sus oraciones por ellos. Y el tercer aceite es el aceite que se usa para
la unción de los enfermos. Y también se usa, sí, para los santos óleos, pero se usa para otra cosa, no me recuerdo. Para la confirma. No, para la confirma es el primero. Entonces son tres tipos de aceite. El aceite que se utiliza en diferentes ritos no es el mismo. No es el mismo aceite que le van a poner a una persona que está muriendo que a uno que se está casando, que es un aceite totalmente diferente. Entonces, ya llegamos a lo que es el jueves en la tarde y ahí es donde ya comienza lo que le llamamos el triduo pascual, ¿verdad? ¿Qué pasa allí? Ahí es cuando el Señor instituye la Sagrada Eucaristía, el Señor instituye el orden sacerdotal, nos da el mandato del amor y nos da aquel ejemplo de humildad que el Señor hace, que le lava los pies a sus apóstoles y le dice que lo sigan haciendo. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Quiero estar pendiente porque yo también tengo que regresar aquí mañana a las 8:30. Tenemos un retiro. ¿Estamos bien? Bueno, tenemos unos 15 minutos. Vea, cuando el Señor instituye la Sagrada Eucaristía, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y le he dicho de que sería bueno que siempre lo tengan, nos dice de que la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. O sea, que es el centro de la fe y de la vida de todo cristiano. Ahora bien, cuando hablamos de la Eucaristía, y voy a tratar de explicarles esto también. Cuando hablamos de la Eucaristía se conoce con diferente nombre. Y cada uno de ese nombre evoca alguno de sus aspectos. Por ejemplo, se conoce con el nombre de Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Una acción de gracias. Cuando decimos voy a ir a la Eucaristía, es que voy a ir a darle gracias al Señor por haber entregado su vida por mí. También se conoce como el banquete del Señor, ¿verdad? Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Entonces vemos que la Eucaristía se conoce como Eucaristía, se conoce con el nombre del banquete del Señor, se conoce también con el nombre de la fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1330 que también este sacramento se conoce como memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, o sea, una renovación. También se conoce como el santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. También se conoce como la Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Y también se conoce como comunión, porque este sacramento por medio de este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipe de su cuerpo. Y se conoce también como la Santa Misa, porque la liturgia es en la que se realiza el misterio de salvación. Entonces, la Eucaristía tiene ese montón de nombres. Ustedes lo pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 1324 como al 1332. Y ahí van a ver todos los nombres con los que se conoce el sacramento de la Eucaristía. Allí mismo el Señor, y está en el libro de San Lucas, capítulo 22 y versículo 19 al 30, es cuando el Señor dice que está reunido en la mesa, dice que toma un pan, lo parte, se lo da a sus discípulos y le dice, esto es mi cuerpo. ¿Se recuerdan el Cordero? O sea que Jesús dice, este es el Cordero, ¿verdad? Y le dice que ellos, no lo vamos a leer, búsquemelo,
Lucas capítulo 22 y versículo 19. Quiero hacer bien esta parte porque el Señor parte el pan. Pero hay una parte que casi siempre se pierde porque el Señor le está diciendo a sus discípulos que va a ser entregado por ustedes. No le dijo va a ser entregado por cualquier pastor. No, va a ser entregado por ustedes. Y esos apóstoles son los que después dejaron obispos en diferentes ciudades, y es lo que ha venido hasta ahora, lo que se conoce como sucesión apostólica. O sea, el único que puede en este momento hacer esa transustanciación de cambiar la materia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo son aquellos que se les ha dado ese poder desde nuestro Señor Jesucristo, y son los sacerdotes. Ningún diácono, nadie más lo puede hacer. Por eso es que nosotros tenemos que orar por más vocaciones. A ver, 22:19. Después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo. Ahí, Jesús le dijo, lo partió y le dijo: este es mi cuerpo, el pan. Este es mi cuerpo. Ajá. Que es entregado por ustedes. Ok. Que es entregado por ustedes. Jesucristo no lo entrega. Que es entregado por ustedes. Es entregado por los apóstoles. Si ustedes ponen atención, esta parte es bien clave. Ponen atención o lo leen, busquen en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, van a ver la multiplicación de los panes. El Señor bendice los panes, la cesta de los 5 panes y los 2 pescados, y le da la cesta a los apóstoles para que ellos la distribuyan. Y después son ellos los que recogen 12 canastas y en otras 7. Entonces el Señor parte el pan y les dice: va a ser entregado por ustedes. Hagan esto, ¿cómo es? Hagan esto en memoria mía. Esa memoria es lo que él decía, que es un memorial. Por eso es que nunca hay una misa que es repetida o que es igual. Cada vez estamos renovando ese pacto. ¿Y después qué pasó? Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Entonces esa copa es la copa de la nueva alianza, ¿verdad? Que va a ser derramada por ustedes. Porque la alianza antigua que había hecho Dios con el padre Abraham se termina y comienza esa nueva alianza que Jesús establece con el Señor. Bueno, entonces ese día, Jueves Santo, gracias hermano, palabra de Dios, te alabamos Señor. Ese día el Señor establece, nos deja la Eucaristía, establece el orden sacerdotal, y también le lava los pies a los apóstoles, signo de humildad, y también nos deja a nosotros el mandamiento del amor. Ese día la hostia queda custodiada, ¿verdad? Ya el día viernes no hay, el sagrario queda abierto ya desde el jueves. El Viernes Santo, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita, desde el miércoles de ceniza, no estoy apuntando al Señor, hasta el Jueves Santo, los sacerdotes, la vestimenta que usan, la casulla, es un color morado. Pero el día viernes es un color rojo. Cambia, ¿verdad? ¿Qué sucede ese día Viernes Santo? Pues es el día que el Señor es maltratado, torturado, crucificado y muere. ¿Cómo lo podemos celebrar nosotros? ¿Cómo podemos vivir ese día? Tenemos el Vía Crucis, ¿verdad? Tenemos las 7 palabras del Señor. Entonces tenemos todos esos ritos, podríamos decirle. ¿Alguien dijo la palabra? Acontecimientos religiosos que los podemos estar celebrando. Día sábado es día de descanso. Es el día que el Señor está en el sepulcro,
pero su espíritu ha bajado al infierno. Dice, como decimos en el credo, descendió a los infiernos, ¿verdad? Fue a aquellos lugares, aquellas celdas donde estaban todos aquellos que habían muerto con la esperanza de la venida del Mesías. Temprano les hablaba de los signos. Estos que el Señor llegó a rescatar, ¿verdad? Esperaban la venida del Señor. El Señor vino. Ahora nosotros estamos esperando la venida del Señor. Por eso es importante ver los signos que Él nos deja en el Nuevo Testamento. Entonces ese día es un día de descanso. ¿Qué podemos hacer nosotros ese día? Hermanos, usted puede rezar el rosario, puede reflexionar sobre el capítulo número 25 de San Mateo, donde están las 10 vírgenes y el juicio final, ¿verdad? Puede reflexionar sobre el capítulo 58 de Isaías, que es donde nos habla del ayuno que le agrada al Señor. Entonces, es un día que nosotros acompañamos a la Virgen con el dolor. El sábado por la noche se celebra la vigilia pascual, ¿verdad? Que es cuando se bendice el fuego, se bendice el cirio pascual y se canta y se recita siempre la palabra se me olvida, el pregón pascual, ¿verdad? Que el pregón pascual es toda la historia desde el Génesis, toda la historia de la salvación. Y ese día es cuando aquí vamos a tener los bautizos de los nuevos catecúmenos. Luego nos lleva al domingo de Pascua, domingo de resurrección, ¿verdad? Que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, que si no creemos que Jesucristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Si usted llega al domingo y usted no cree que Jesucristo va a resucitar, mejor váyase para su casa y pase la Semana Santa como mucha gente le gusta pasar. En lugar de prepararse espiritualmente, esta es hora que usted, en lugar de estar sentado aquí, debería de andar tal vez por los Guerreros comprando chipilín con la masa para hacer los tamales pisques, comprar el pescado seco, comprar los huevos para comer los pescados rellenos, o buscando el pan para hacer la torreja y hacer el chilate. Si nosotros no creemos que el Señor ha resucitado, vana es nuestra fe. Todo lo que hemos caminado en la Cuaresma y vamos a caminar